Muy bien, vamos a continuar y ahora vamos a comenzar con el capítulo 1. Ahora sí vamos al meollo del asunto. Y después que hemos analizado profundamente el prefacio, de que hemos visto diferentes puntos de vista y aristas desde el cual poder tratar el American Campo, vamos con la introducción. Y me ayudas, Diego, por favor, leyendo la introducción. El siguiente, el siguiente es el segundo de una nueva serie de mis libros. Aunque el material toca algunos elementos y conceptos tradicionales, la mayoría de la información contenida en este libro y los volúmenes que siguen consiste en mis propios conceptos, principios, teorías, analogías y ecuaciones y creencias. Hasta ahí. Gracias. Entonces, ¿qué es lo que vamos a estudiar? En los Infinite Insights de hoy en adelante. El Ángel. pensamiento, José, el pensamiento parqueriano, ¿cómo concibe el que conoce esta ciencia? Muy bien. Pero exactamente, ¿qué es lo que vamos a estudiar? El desarrollo y descubrimiento que el maestro Parker estuvo mediante su experimentación, los conceptos, principios, analogías, teorías que él fue desarrollando durante su experimentación y estudio. Creencias, ecuaciones. Otra vez, conceptos. Uno, Sí. va mirando conceptos, principios, teorías, analogías, ecuaciones y creencias. 6 cositas vamos a estudiar. Nada más. Cuando hablamos de creencias, no se refiere a los sayings o a la filosofía propia de Parker, y ahí sí va el pensamiento parkeriano, que lo conocen, ¿ok? Eso es en creencias. Porque los principios son principios que se basan en la física, la matemática y todo. Es algo que no se inventó el Parker, pero sí los puso de una manera diferente, ¿ok? Las analogías que él fue desarrollando, las ecuaciones que se presentaron, que tenemos 2 ecuaciones en el sistema Kempo. ¿Right? Entonces hay que ir entendiendo. ¿Vamos claros? Entonces se entiende que van a estudiar estos aspectos del American Kempo. Pues para eso necesitamos la enciclopedia de Kempo, todos los volúmenes y todo el material que puedan conseguir del señor Parker, ¿ok? Por favor, Diego, continúa. Yo era sensible a la necesidad de innovaciones durante mis primeros años de formación. El análisis de los métodos de lucha en Hawái, lugar de mi nacimiento y crianza temprana, verificó la incuestionable necesidad de un enfoque actualizado de las artes marciales. Rompiendo de nuevo los lazos de la tradición, experimenté con medios más lógicos y prácticos de lucha. Nuestros métodos modernos del día de lucha. Así emergió con mi propia interpretación del arte. Ok, ahí. Fíjate que dice que rompió los lazos. ¿Con qué? Con la lógica. Bueno, rompió los lazos. Ajá. ¿De qué cortó lazos? De la tradición. De las tradiciones. Entonces, el tiempo en grado es una tradición dictada ¿por quién? Por las antiguas, los antiguos sistemas. Ven cómo las creencias fueron cambiando y claramente te dice el señor Parker que él cortó los lazos tradicionales y que comenzó a experimentar con la lógica y los métodos prácticos de lucha que habían en esa época. Y sacó su propia interpretación. Todo lo que estamos estudiando es la interpretación del señor Parker de cómo él visualizó la lucha y cómo la estructuró. Este es el material de fuente directo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que debemos saber y conocer, porque cuando te preguntan en qué se basa el Kempo, ¿qué le vas a decir?
conceptos, principios, teorías y analogías desarrolladas, ecuaciones y creencias desarrolladas por el maestro Parker en su estudio para desarrollar la lógica en un combate aplicado a la calle. Exacto. ¿Te das cuenta cómo cambia ahora? Cuando tú dices, ay, ¿en qué se basa el método? El Kempo, pero métodos lineales y movimientos circulares y lineales. Fine. Está muy bien. Pero sería la idea completa. ¿No? Simplemente acuérdate del 6. 6 cosas en las que se basa el Kempo. Conceptos, principios, teorías, analogías, ecuaciones y creencias. En eso se basa el Kempo. Y hablando estructuralmente es otra cosa. Ok, ahí sí hablamos de movimientos, hablamos de freestyles, técnicas y otras cosas que todavía no vienen al caso, pero vamos a irlas desarrollando. Pero siempre se basa en esas 6 cosas. No es algo de inventarse el agua tibia, simplemente es algo de leer y comprender lo que está escrito. Entonces, poder clasificar la información y abstraerla para poderla utilizar, poniéndolo en cosas muy elementales como romper los lazos de las tradiciones que tenían los orientales. ¿Se ven? Cómo los orientales tenían un estilo de vida y una cosmovisión totalmente diferente al occidental. Entonces, es como que a un chino le quieres enseñar a comer con cuchara. O a un japonés le quieres enseñar a comer con cuchara. ¿Qué crees que va a pasar? ¿Verdad? O que nosotros nos pongan a comer con palillos y tomar sopa con palillos. Eso es algo que en nuestra cabeza no cabe, ¿verdad? Lo mismo sucede con las artes marciales. Tan sencillo como eso. La cultura es diferente, entonces tenía la necesidad de cortar todos esos lazos culturales desde el saludo, que otros hacen reverencia, y nosotros hacemos esto, porque estamos vigilantes y atentos todo el tiempo. Ok, continuamos, Diego, por favor. ¿Dónde estamos? De lucha emergió de su propia interpretación del arte. He visto situaciones, dice. He visto situaciones combativas no solo desde mi punto de vista, sino también desde el punto de vista del oponente. Las preguntas constantemente surgieron en mi mente. Después de contrarrestar a mi oponente, ¿qué medidas se deben usar o utilizar por encima de lo que me enseñaron para evitar que me contengan o me detengan? Detengan. ¿Qué aperturas existen realmente? Tomando el punto de vista del oponente, muchas perspectivas se hicieron aparentes que fueron pasadas anteriormente. Principios y conceptos establecidos para mí como hecho comenzó a ser refutados. En teoría, parecían sanos, pero cuando se ponían en práctica resultaban obsoletos. Además debe tenerse en cuenta un tercer punto de vista, el del espectador, que observa tanto a usted como a su oponente. Fue asombroso descubrir las muchas otras facetas que salieron a la luz al considerar esta tercera fuente. Sin embargo, Ok, hasta ahí. Gracias, Diego. Ok, no sé si ustedes pueden visualizar la magnitud de este corto fragmento. Primer punto de vista, segundo punto de vista, y fue asombroso descubrir muchas otras facetas que salieron a la luz al considerar esta tercera fuente o tercer punto de vista. ¿Qué quiere decir eso? A ver. Ángel. Bueno, Master, ahí claramente se nota que el maestro Parker llevó eso a la práctica, ¿no? Y se cuestionó ciertas cosas. Entonces, mediante la examinación de esas situaciones, pudo darse cuenta de que cada uno de los actores, por llamarlo así,
dentro de esa situación aportaba algo elemental, pues. El que atacaba reaccionaba de una forma de utilizar ciertas cosas. El que se defendía tenía que hacer todo lo contrario, y ya son dos visiones distintas. Uno me enseña cómo atacar, el otro cómo defenderse. Ahora, cuando se da cuenta de una tercera fuente, se percató que puede analizarlo mejor a esos dos y también añadir movimientos que esos dos actores no podían observar, porque él está desde afuera. Entonces puede ver cuál es la mejor defensa, cuál es el mejor ataque, y puede plantearse una situación óptima, por decirlo así. Ahora, la pregunta es cómo nosotros podemos tener los tres puntos de vista. Analizando las técnicas. Tal vez sería, por ejemplo, ponerse en la posición de cada uno, en la posición de opositor, de defensor y de espectador, porque también hay que mirarlo desde allá. O sea, a veces cuando hacemos una técnica o un combate o una pelea callejera, siempre nos concentramos con él o con los que están enfrente mío. Pero hay otros factores también que están ahí, ¿no? El público. Y entonces ellos también tienen su punto de vista y es más fuerte. ¿Por qué? Porque ven cosas que nosotros no estamos viendo. Entonces, para mí sería eso, ¿no? Ponerse en el lugar de cada uno. Correcto. Muy bien. Entonces, te das cuenta, cuando uno tiene su propio punto de vista, ve lo que uno hace. Ujú, Que si haces un símil sería fase ideal. claro. Pero cuando ves las reacciones del oponente, ¿en qué punto de vista estás? En el del oponente. Exacto. Y cuando los dos reaccionan, Espectador. ¿se entiende? Es que el del espectador es bien fácil. Es como cuando uno va a ver fútbol o va a ver algún otro deporte y todo el mundo es coach, todo el mundo sabe, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, ¿sí? Siempre le está sugiriendo al que está en la arena, le está sugiriendo cómo tiene que hacer. Por eso, ese punto de vista es también que a veces no se toma en cuenta. Uh-huh. Ahora, la pregunta que debes buscar la respuesta es cuáles son las facetas que salieron a la luz al considerar esa tercera fuente. Anótala ahí para que tengas y vayas viendo en el avance, ¿ok? Y después te dice, sin embargo, las mejores ideas llegaron cuando me estaba estudiando me estaba estudiando en la película en reversa. Me estaba estudiando en la película en reversa. Estaba échale rewind, como decían antiguamente. Claro, o sea, es lo que te decía, o sea, me vuelvo mi propio coach, mi propio entrenador, o sea, ya empiezo a verme qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo mal. Y mira lo que te dice, tan importante. Surgieron muchas respuestas cuando se hizo esto. Fue esta técnica la que me ayudó a formular el patrón universal. ¡Tarán! Ángel. Sí, maestro, porque es lo que yo siempre pinto a mis alumnos, ¿no? Cuando hablo de los conceptos, me imagino que allí fue cuando desarrolló el concepto de movimientos opuestos y reversos. Te das cuenta que en un sentido haces algo, pero cuando regresas puedes hacer otra cosa. Se puede percatar que puedes desarrollar patrones de movimiento en cualquiera de las direcciones. Entonces, ya sabe que en un círculo puede ir en sentido horario y antihorario también, igual que la recta puede ir de derecha a izquierda y así sucesivamente. Se dio cuenta que los movimientos pueden variar según la dirección, por decirlo así, su sentido, diría yo, más que una dirección. Entonces ahí tenemos en su libro el patrón universal, ¿verdad? Entonces representa el punto de vista tuyo, el del oponente y del público. Porque hay tres patrones universales en el gráfico. ¿Y por qué uno de ellos es blanco? Uh-huh. Ahí les dejo esas preguntas. ¿Ven?
Porque te dice que teniendo los 3 puntos de vista ayudará a aumentar tu perspectiva. Entonces, ¿por qué? Lo explicó el maestro Larry en el evento en el año 2000. 2017 creo que fue que estuvo aquí, Diego, cuando estuviste la última vez con el Grandmaster Taito. 16, más o menos. Ok, entonces Ya. cogió el maestro y dibujó 3 patrones universales en un pizarrón. Sí. Ya entendieron el mensaje. Okay. Y ahí le pregunté al maestro, ¿cómo entender el mass attack? Y fíjense que una de las facetas que salieron del tercer punto de vista se llama mass attack. Y el mass attack contiene estos 3 grafiquitos que ustedes vieron ahí, por eso son 3. Porque es como un engranaje. Un patrón universal va a conectar con el otro y se conecta con el otro. Y si le llevamos al símil de la estructura del programa pasado, presente, futuro. Ángel. Pienso aquí en mi análisis que el patrón en blanco lo representamos nosotros. Y cada quien, entonces, los otros 2 patrones representan al oponente al tercer punto de vista. Y creo que lo que quiere decir esto es que cada uno posee su propio patrón. O sea, no depende de uno solo, sino que cada quien tiene su propio patrón de movimiento que vendría siendo el mismo. Simplemente que cada uno está en su mundo, en sus dimensiones, por decirlo así. Correcto. Y por eso tenemos algo que se llama Two-Man Set, que te ayuda a comprender mejor el patrón universal. Porque ahí estás viendo estas 3 cosas en movimiento. Por eso hay que estudiar. Ok, continuamos, Diego, por favor. ¿Dónde estamos? Aunque siento que los métodos clásicos de combate son algo útiles, su mayor valor radica en su origen histórico. ¿En qué época se desarrolló un movimiento particular? ¿Cuál fue el propósito de su desarrollo? Y, uy. Regrésate media línea. Aunque siento que los métodos clásicos de combate son algo útiles, su mayor valor radica en su origen histórico. Ahí. Póngale pausa ahí. ¿Qué te está diciendo el señor Parker? Ángel. José. Ese compañero. El maestro Parker ahí, bueno, demuestra que el estudio que tiene de los movimientos va a su origen, para comprensión de por qué fue diseñado ese movimiento. Entonces, ¿para qué, o sea, para qué se aplicó, para qué circunstancia o para qué situación se aplicó en el momento que fue creado o utilizado ese movimiento para lo que fue, o sea, utilizado en el punto de la historia? Entonces, él lo que hizo fue hacer un desarrollo para la aplicación en la actualidad, o multiplicidad de la aplicación. Sí, correcto. Muy bien, José. Pero fíjate lo que te dice, que el valor radica en su origen histórico. Ahí radica el valor del movimiento. ¿En qué época se desarrolló un movimiento en particular? ¿Cuál fue su propósito de su desarrollo? Ángel. Master, pienso que, como dice, ¿no? Radica en su origen histórico porque nos va a mostrar cuál fue el propósito por el cual fue diseñado. Ahora, quizás los métodos como eran aplicados no eran los correctos. Entonces, el máster no los desechó, quizás los modificó y los adaptó, manteniendo el mismo propósito por el cual fueron diseñados, ¿no? Correcto. ¿Ven? ¿Qué tan efectivo era entonces? Dice, sigue teniendo la misma efectividad ahora. Estas preguntas ayudaron en el desarrollo de métodos más prácticos. Fíjate que te dice,
Estas preguntas fueron o ayudaron al desarrollo de métodos más prácticos. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué tienes que hacerte y preguntarte al momento de realizar una técnica, una forma, un set? Son prácticos. ¿Cuál es el propósito por el cual fue desarrollado y para qué? Correcto, ¿eh? Entonces, nada en el campo está puesto de gana. Todo está ahí por una razón. Entonces, esas preguntas ayudarán a desarrollar métodos más prácticos. La cuestión es que nosotros los conocemos, pero no los comprendemos. Por ejemplo, todos han visto el looping punch. Todos conocen el looping. Yes. Conocemos este movimiento. Pues pregúntense cuál es el origen histórico de ese movimiento, en qué época se desarrolló, cuál fue el propósito del desarrollo y qué tan efectivo era entonces. ¿Y sigue teniendo la misma efectividad ahora? Cumple con los principios científicos. Las 6 cosas. Principios, ¿cuál más era? Conceptos, teorías, analogías, creencias. Me faltó algo por allí. Ecuaciones. Ecuaciones. Usa la matemática, usa la física, usa la kinesiología, usa la, ¿cómo se llama? La fisiología. Psicología. Pues si cumplía todos esos parámetros, estaba incluido dentro. Y si no, no. Entonces dice, estas preguntas ayudaron a desarrollar métodos más prácticos. Si el gran John L. Sullivan, que era un boxeador famoso en Estados Unidos, estuviera vivo hoy, todavía en el pico de su carrera de boxeo, se emparejó en contra de nuestro actual campeón mundial de boxeo de peso pesado, sin duda precedería la victoria. O sea, sin duda predecir la victoria para nuestro actual campeón de día. Está mal traducido, entonces, sí. Nuestro actual campeón mundial de boxeo de peso pesado, sin duda predecir la victoria para nuestro actual campeón de día. La diferencia entre el método clásico de Sullivan de boxeo y la versión más práctica y actualizada hoy no deja ninguna duda en mi mente en cuanto a quién ganaría. La adición del gancho, el uppercut, el shuffle, el bob y tejer. No sé qué quiere decir con bob tejer. Bob es bobbing, master. Bobbing y weaving. Hace referencia a los movimientos de esquive. Sí, bobbing y weaving. Ok. Ahí dice bobbing y weaving. Vamos a ver qué dice en el manual. Sí, bob and wave, dice en el original. Agacharse y olear, básicamente sería. ¿Sí? Entonces aquí tiene. ¿Por qué es este movimiento? Mundial, sí. ¿Sí se ve ahí? No. Más o menos se lee. Sí. Entonces, bob and wave, no es tejer, por si acaso. Ahí le han puesto como tejer. Para que vean que la traducción no es tan. Wave es olear. Wave es una ola. Wave Como una es ola. una ola. O sería waving, oleando. ¿Ok? Entonces dice que sin duda en mi mente, en cuanto a quién ganaría la adición del gancho, el uppercut más el shuffle más el bobbing y el waving, hasta el día de hoy del boxeo ha mejorado ciertamente su efectividad. Pronto descubrirás como yo que las artes marciales son un tema fascinante. Y mira, tan fascinante que llevamos ya casi 3 horas. Aunque han asumido una connotación mística a lo largo de los años, no son de ninguna manera místicos. Y esa es una parte importante, no son de ninguna manera místicos. Pues cuando ves haciendo así, el tipo sale volando, ya sabes que no es real. Okay.
Entonces tiene que tener muy en cuenta eso, ¿ok? ¿Querías decir algo, Ángel? Oye, esto hace contacto. Entonces dice, hay que recordar cada vez que un sujeto desarrolla cualidades definibles, cuando lo desconocido se conoce, desaparece el misticismo. Cuando lo desconocido se conoce, desaparece el misticismo. Y quiero que entiendan esta parte desde este punto de vista. Cuando tú conoces y dominas todos los básicos de Kempo, los movimientos así que dices, wow, ¿cómo sacó eso? Ya no existen, ya no es místico. Dices, ah, mira, aplicó esto, hizo aquello. Porque antiguamente, por ejemplo, en el Aikido, cuando haces eso y dices, wow, salió volando, ¿cómo hizo que salió volando? Pues antes te atrapaban con el misterio. Pero hoy en día, gracias al American Kempo, ya no es místico. Ahora es tangible. Por eso hay que conocer todos los patrones, todos los movimientos, dominar el alfabeto del movimiento Kempo. Por eso hablábamos temprano, al iniciar el curso, sobre el alfabeto del movimiento. Por eso te dice, Señor, para que las artes marciales son un tema real y tangible. Sin embargo, en su estado primitivo, 2 etapas antes de la conciencia mental. ¿Te das cuenta de eso? Sin embargo, en su estado primitivo, 2 etapas antes de la conciencia mental total. Mira que ya está hablando de una conciencia mental. Bueno, obviamente es entender más allá de que solo lo físico, es llegar a la conceptualización de todo. No me invento yo, lo dice el señor Parker. Y dice, sí, perdón. Sigue siendo intangible, ves en el capítulo 6, no es hasta que el conocimiento y la vida se vuelven espontáneos de lo tangible que se hace evidente. Entonces, ¿cuándo vamos a entender mejor el Kempo? Dice, no es hasta que el conocimiento y la vida se vuelven espontáneos que lo tangible se hace evidente. El conocimiento y la habilidad. Infinity Insights. ¿Se entiende? Mental stimulation o estimulación mental. Te está dando la puerta de entrada al Kempo. Porque en los siguientes volúmenes ya viene Physical Analyzation. Pero ¿por qué el señor Parker puso primero Mental Stimulation? ¿Qué opinan? Master, Uh-huh. pienso que estimulación mental porque todo radica primero en la mente. Es un proceso de analizar, pensar y luego actuar. Y ahora el American Kempo es un sistema lógico que nosotros primero lo analizamos, lo entendemos y lo aplicamos. Por eso el maestro comenzó con una estimulación mental para uno poder generar la lógica y el conocimiento para luego aplicar. Y, Correcto. y también hay otra cosa, por ejemplo, en ese dibujo que está ahí de los dos boxeadores, si nos damos cuenta, son 2 puntos, no son 2 puntos, son 2 versiones, ¿no? El boxeador antiguo versus el boxeador moderno. Y entonces ahí empieza a hablar de que si se pone más énfasis, la suma de el gancho, el upper y el shuffle y los movimientos del cuerpo hacen que el boxeo mejore. Entonces, por eso es importante esta parte de estimulación mental, porque nos hace ver los dos lados de la moneda, lo que es y lo que viene, o lo que era y lo que es. O sea, siempre está en esos dos. Está jugando con el pasado y el presente, o el pasado y el futuro está jugando Parker en este libro. Los 3 patrones universales. Presente, pasado y futuro. Exacto. Bien, Diego, excelente. Dale, José. Bueno, desde la perspectiva, me enfoco en la perspectiva de que no expresa el escudo del Kempo Karate de Parker, el maestro Parker, cuando dice Kempo Karate, ahí nos explica en los símbolos, la psicología asiática, nos enseña el tigre y el dragón, y están dibujados allí. Entonces, en la cultura o la filosofía asiática nos enseña que el dragón viene siendo el conocimiento mental o la fuerza mental o el espíritu. Y el tigre viene siendo el conocimiento terrenal o la parte física, el cuerpo.
Entonces, en este caso, ahí el maestro Parker nos enseña que el dragón, por decirlo así, o la mente, absorbe conocimiento, la procesa y se le enseña o le enseña al tigre o al cuerpo cómo efectuar, cómo aplicar esos movimientos. De tal manera de que eso físico evolucione. Y ahí es donde encontramos, para mí, encontramos ahí el eslabón entre lo que se creía que era y lo que realmente es. O sea, lo trae a lo físico, lo espiritual o lo mental lo lleva a lo físico. Con el conocimiento que va unido para abrir conciencia, en este caso, de lo que se está haciendo. No dejarlo así como que, está en el aire, pero ¿por qué? Tiene que ver algo que lo sujeta en el aire, si es que hay algo que lo sujeta. Pero no, está basado con los pies en la tierra. Pero ¿qué lo sujeta? ¿Cómo está estructurado esos pies o esa base para que él se sustente? Entonces, ese estudio nos lleva a nosotros como de una manera, le digo así como que progresiva, evolutiva, a poder entender más las cosas y aprender más fácil. Excelente, José, muy bien. Entonces, vamos a ir a la parte de preguntas y respuestas para cerrar el capítulo del día de hoy y avanzar el siguiente capítulo o la siguiente parte del capítulo el día miércoles. ¿Ok? Muy bien. Señores, preguntas. La fórmula, maestro. Ok. Bien, la fórmula, ¿cuáles son las dos fórmulas que tenemos en el Kempo? La formulation, la fórmula de la ecuación, ¿no? Fórmula La de primera. ecuación. Bueno, Mate, yo descubrí la otra que es fórmula de reordenamiento, pero no sé si existe otra más. Tenemos la fórmula de la ecuación que nos permite disparar nuestras habilidades al siguiente nivel, que es mucha información que trabajar. Entonces, cuando trabajamos, por ejemplo, la fórmula de la ecuación, uno va a llevar a la práctica la teoría que está en este libro. Porque no es solo de insertar un movimiento por insertar, tienes que ver ser un movimiento que tenga un efecto o un resultado efectivo. Entonces, la pregunta, ¿cómo maximizo la efectividad? Bueno, Mate, maximizar la efectividad. Lo leímos hace rato, haciendo uso correcto de los principios físicos que rigen el movimiento. Pues la mencionaron tres, siempre son los tres juntos. Bueno, y también la unificación de los conceptos y otras cosas también. Es aplicar lo que dice acá, la parte conceptual con la habilidad para que sea tangible. Muy bien. Más o menos, no sé si se lee. A ver, déjame para que se pueda apreciar mejor. Máxima efectividad. Fisiología, física, geometría. Incrementar la precisión. Objetivos vitales. Enseña. ¿Se entiende? Física, geometría, manejo de ángulos, incrementa tu precisión. La fisiología te enseña a atacar, también defensa y ofensa, y objetivos vitales. Conociendo todos esos aspectos. O sea, cómo es el cuerpo y la parte, vamos a decir, científica más, la unificación. ¿Lo vieron? Ahí tienen. Entonces, eso está escrito ahí. Simplemente hay que saberlo, estructurar, sacar el conocimiento que lo tienes y ponerlo en papel. La mejor forma es lograrlo plasmar en 2D. Si lo puedes plasmar en 2D, lo entendiste. Si no lo puedes plasmar en 2D, no lo entendiste. Para eso se valen bosquejos, se valen diagramas, dibujos, como tú quieras. Lo importante es que tú puedas sacar esa información y ponerla en términos que tú puedas entenderlo y utilizarlo. ¿Te explico?
es la forma de cómo vamos a ir estudiando. Así que vayan preparando su propio cuaderno. Es importante que tengan un cuaderno único y exclusivamente para los insights, ¿ok? Porque todos esos dibujos te van a servir para cuando vuelvas a estudiar los Infinity Insights, puedas irlos aclarando mejor los términos, puedas ir entendiendo mejor lo que estás estudiando. Pues tengo un cuaderno exclusivamente para este curso y para los que vienen, porque son 5 tomos que tendremos que estudiar. Como ven, el trabajo es duro y ojalá lo terminemos este año. ¿Ok? Pero tienen que leer, ¿ok? Para así hacer el trabajo mucho más fácil y mucho más rápido. Lean el capítulo 1 y el capítulo 2 del Infinity Insights volumen 1 y busquen cualquier palabrita que no comprendan y aclárenla. ¿Ok? Y si hacen o ven que no tiene sentido, pues traten de buscar el original para que les pueda traducir también el original. Se puedan traducir en Google Translator y buscar la definición que aplica a ese concepto. El Kenpo, no sé, yo creo que afortunadamente para muchos y lamentablemente para otros hay que estudiar. Entonces, entre más estudio, como viste ahí, más conocimiento, más comprensión. Entre más conocimiento y comprensión, mayor habilidad. Se dan cuenta que el señor Parker desarrolló esto echando papel y lápiz. Imagínate dónde estarán los, ¿cómo se llaman? Los manuscritos originales de estos. En ese entonces no había las computadoras que tenemos hoy en día. Pues los manuscritos originales deben estar en algún lado, espero, que los conserven con puño y letra de Parker. ¿Se ven cómo se dio cuenta y se puso a hacer el Kenpo? No pasó rompiendo huesos todo el tiempo. Ese fue un efecto colateral de su investigación. Pero siempre buscó las formas de aprender y entender más y más y más esta ciencia de la lucha, esta ciencia de las artes marciales llamada American Kenpo. Así que me despido de ustedes, sin más por el momento. Nos vemos el día miércoles por el mismo canal, a la misma hora, por el mismo link. ¿De acuerdo? Cuídense mucho, mis amigos. Feliz noche para todos. Bye, bye. Buenas noches para todos. Igualmente. Saludos a todos.